Hola, bienvenidos a Innovados, un podcast de Hipnótica. Hoy cerraremos la temporada número 2 que hemos estado llevando a cabo de este podcast Innovado. Y cerraremos con un tema que consideramos bastante interesante, que es el desarrollo tecnológico. ¿Por qué es tan importante para dinamizar en muchos casos la economía de países? ¿Cómo ha ayudado? Porque esto no es un proceso rápido. O sea, para poder dinamizar o dedicarse al desarrollo es necesario tener cierta formación. Entonces no es algo como puede ser la construcción o como puede ser alguna otra actividad económica de rápido desarrollo y que no necesitas tampoco tener un personal tan calificado para poder llevar a cabo la misma. Y por eso hay países que se han apuntalado en ellas al momento de poder o buscar hacer resurgir sus economías. Pero el desarrollo es una apuesta a largo plazo. Y la historia ha demostrado que incluso países que eventualmente en algún punto de su historia se han visto devastados por algún desastre natural o por guerras, pues han tomado esa vía del desarrollo de tecnología y a día de hoy son punteros, son líderes a nivel mundial y nosotros o el mundo en general pues les compra ya sea soluciones o les compra cualquier infinidad de productos que se están desarrollando y que la sociedad poco a poco ha ido adaptando dentro de su vida. Y por eso es un tema que consideramos muy llamativo, muy interesante, con muchas aristas para poder debatir. Y quisiera comenzar por algo de la región. Y es que pareciese que cuando uno habla de desarrollo tecnológico, hay muchas personas que a uno lo miran de una forma rara, porque creen que uno está hablando de algo que puede ser considerado una locura, porque en muchos casos te dicen, ¿para qué vas a desarrollar si lo puedes traer de China? Si ya los chinos lo hicieron y ya lo puedes comprar y es mucho más barato. Y esto abre un gran debate. Entonces me gustaría comenzar con esa opinión que tienen tanto Oscar como Carlos al respecto. Entonces, Carlos, ¿qué opinas sobre esto? ¿De verdad crees que es una locura desarrollar desarrollar tecnología? Voy a poner un ejemplo de cuando trabajaba en telecomunicaciones para una empresa nacional que se llama CanTV. En aquel momento estaba comenzando un proceso de adquisición de equipos hacia China para una red de DWDM. Y en el país estaba comenzando a hablarse de transferencia tecnológica. En esa transferencia tecnológica, los chinos nos enseñaban a cómo comprar sus productos, cómo usarlos, cómo colocarlos en servicio. Y se invirtió mucho dinero en personal que viajó, en personal que se hizo doctorados en China. Y realmente lo que te enseñaban era cómo usarlo, pero muy pocos aprendieron realmente a cómo crearlo, a cómo hacerlo. Creo que me atrevería a decir que nadie. Entonces, lamentablemente, la región está acostumbrada a adquirir soluciones de terceros, particularmente iniciando en temas en China, Europa, Norteamérica, que son como mercados o proveedores directos de nuestra región en Latinoamérica, pero muy pocos en Latinoamérica nos atrevemos, y me incluyo, a crear tecnología e implementar soluciones dentro de nuestros clientes o para nuestros clientes con tecnologías propias. He allí una gran oportunidad y un gran reto también dentro de lo que es la producción de tecnología para satisfacer necesidades del mercado, que hoy en día pues son mucho más sencillos o más factibles de crear con todas estas herramientas de makers que existen en el mercado. Es así. Y quisiera que el término, para nuestros oyentes, el término de desarrollo tecnológico lo quiero usar en el amplio sentido. No nos queremos limitar solamente a un desarrollo de un producto o de un hardware en particular, sino a la combinación tanto de hardware como de software. Porque hay un tema que hablaremos más adelante que tiene que ver con la necesidad de la programación en nuestra vida diaria. Entonces, Oscar, quisiera ver esa opinión. ¿Tú crees que de verdad el desarrollo es como una palabra tabú o una palabra prohibida en la región? No, no lo es. Si lo hablamos bien del sentido amplio
como lo dices. Tecnología. Tecnología, ¿qué es? Es mejorar sobre un proceso, no tiene que ser sobre electrónica específicamente, sobre electricidad. Tú puedes mejorar cultivos, puedes mejorar cómo obtener mejores cosechas, literal, procesar agua sin emplear tecnologías de microcontroladores, ¿ok? Ahora, ese no es el área grande que nos compete hablar ahorita. Lo que yo veo, que es lo que más quiero rescatar, es el tema de la programación. Ciertamente, todo termina en saberlo programar. En capítulos anteriores hemos podido hablar de que estamos inundados de hardware. Tenemos dispositivos, el Internet de las cosas, dispositivos muy, muy económicos que hacen muchas cosas, sobre todo en conectividad. Te permiten desarrollar las ideas, o implementar, mejor dicho, las ideas, necesidades que tienes a muy barato, a muy bajo costo, con tecnologías abiertas. Buenísimo, ahí lo tienes servido. ¿Cómo lo programas? ¿Qué tan complejo es esa ventana o punto de acceso a poder integrarlo? Porque entonces quiero llevarlo un poquito más allá. Ciertamente, tú tienes aplicaciones de celular que puedes arrastrar en algunos casos elementos y configurar muy sencillo, préndete, apágate a todo el horario y tal. Pero esos son realmente, como yo lo veo ahorita, en casas o sectores muy privilegiados, que no es la mayoría de la población. La mayoría de la población en desarrollo requiere soluciones más sencillas, como alertas de cosechas, de desastres naturales, de disponibilidad quizás de agua, de polución, donde haya zonas industriales. Entonces ese acceso se hace con aparatos más sencillos, pero sigue estando la base de la programación. Entonces llego al punto de, ¿qué es? ¿Cómo tienes un contexto, una ciudad, un entorno que te permita fomentar ese estudio, esos conocimientos? Porque tú desarrollar tecnología no la aprendes de la nada, o la aprendes por la necesidad que te obliga a mejorar un proceso, y después la competencia, libres mercados, en teoría, te ayuda a mejorar siempre y gana un mejor o es el mejor producto. Pero ¿cómo haces para tener ese entorno que te permita ser creativo? Ese es el gran tema, no en todos los países sucede. O sea, donde hay mayores adelantos, como tú dices, la transferencia tecnológica, Carlos. China, yo vivo con esa etapa del satélite, y es cierto, yo también tenía amigos que se fueron, estudiaron, etc. Muchas veces, la mayoría, eran la venta del producto, pero ¿qué conocimientos te trajiste específicamente para aprenderlos? Porque los aprendiste, pero ya ahorita estás en el exterior igual. ¿Qué ganó el país finalmente? Tienes institutos nuevos donde estés fomentando ese tipo de herramientas o de desarrollo para poder crear nuestros propios satélites. O quizá no los creas, pero por lo menos tu propio control, porque se llegó a hacer aquí una sala de control. No me acuerdo en qué estado, donde se llegó a transmitir y a controlar los satélites. Ahora, ¿cómo quedó eso? En Bamari. Ok, eso sigue activo. ¿Ese conocimiento perduró? ¿Alguien lo está enseñando en alguna universidad? Si tú fomentas esas bases, las tienes activas, claro, no tiene que haber crisis, ¿sabes? Tú tienes que poder saber que vas a comer todo el mes y que tienes una beca o algo, si eres una persona de bajos recursos, pero eres súper inteligente y necesitas producir una idea. Para eso te damos una beca, tienes las bases propuestas, o sea, digo, estables, dedícate a crear, a estudiar. Para mí esa es la base que tienes que tener para poder desarrollar tecnología. Y es muy válido lo que comentas, porque me quedo y rescato la palabra que dices sobre el entorno, sobre el cual tú vas a poder desarrollar, porque eso es súper clave. A veces pensamos que, o la idea o la imagen mental que tenemos de desarrollo es lo que vemos a veces en las películas o documentales sobre que alguien tuvo una idea y alguien colocó dinero, ya sea un fondo de inversión o una persona que vio potencial en la idea, un inversor inicial. O sea, eso es básicamente lo que vemos, pero realmente eso es una pequeña parte de lo que ocurre en el desarrollo de tecnología. Por muchos casos o por mucho tiempo, esto es una industria que se ha ido moviendo a la par que ha ido creciendo también el aporte de la parte académica. Las universidades son fuentes de desarrollo que no las estamos escuchando constantemente. En Estados Unidos o en el mundo en particular, las universidades apoyan muchísimo el desarrollo porque ellas obtienen fondos y capitales
para poder llevar a cabo este trabajo, y tienen algo muy importante, que tienen esa materia prima de personas preparadas y personas que están investigando siempre para lograr ciertos tipos de desarrollos en distintas áreas. Y eso es una rueda que constantemente se está moviendo. De ahí se desprenden institutos, de ahí se desprenden becas, de allí se desprenden ecosistemas para atraer emprendedores, y te haces competencia dentro de ese mundo académico de quién tiene las mejores mentes. Cuando Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, al final, después de que los nazis habían caído, una guerra muy importante que hubo fue por los cerebros de esos estudiosos alemanes, de esos científicos. Rusia, Inglaterra y Estados Unidos los estaban literalmente cazando para poderlos llevar a sus países para continuar muchos de los estudios o avances que habían llevado a cabo. El cohete que nos llevó a la NASA, a la Luna, todo el plan Apolo, todo sale de Von Braun, que fue el tipo que diseñó los B-2 que bombardearon Inglaterra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es algo que ese entorno es muy, muy necesario, y es muy necesario tenerlo preparado. Por eso decía que no es algo que salga de la noche a la mañana. Como política de Estado, como política de empresa privada que quiero apoyar en esto, voy a empezar a desarrollar tecnología y voy a ver los resultados en 3 meses. No, esto necesita una preparación y necesita adecuar muchas cosas para que se lleve a cabo. Es lo que opino de esto, y por qué es tan importante, porque creo que es una apuesta realmente a largo plazo, incluso para las empresas, porque nosotros estamos allí en ese punto, y quiero empatar con esta idea para que ustedes continúen. Es dentro de nuestro core de empresas hay algo muy importante que tiene que ver con la visión que tenemos de desarrollar, de poder llegar a ser constructores también eventualmente, de edificaciones, pero no solo de eso, también de desarrollar nuestros propios productos, y acompañar nuestras soluciones de esto. Esto no ha sido un camino fácil. Hemos pasado por muchas etapas, desde soñadores hasta, a día de hoy, tener realmente un área de desarrollo. Y esto no ha sido fácil. Entonces, Oscar, cuando tú crees o cuando alguien te pregunta, ¿qué opinas tú de que hace falta para que tu empresa pueda llevar a cabo ese giro o crear un área de desarrollo? ¿Qué respuesta le darías a una persona que te haga esa pregunta? Fácil, es la misma, lo empato con la anterior, definitivamente. Tú tienes que estar estable, unas bases sólidas que te permitan ser creativo. No lo quiero llevar a niveles extremos ni de quejarme de que estás en niveles de que tienes que poder tener agua, luz y comida. No. Más de eso, tú tienes que poder estar claro de que por el periodo que desees investigar, producir productos, no vas a tener que pensar en cómo ganarte la vida adicionalmente. O sea, que no va a ser un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, que no sabes que va a tener un retorno. Vamos a hablar de que vas a desarrollar con una idea clara, una estrategia a una empresa. Nosotros en Ignótica, los mejores momentos, o cuando lo hemos logrado hacerlo muy bien, que ahorita es uno de ellos, es porque tenemos claro muchos meses de trabajo, lo que viene me refiero. Tenemos una planificación, tenemos unos presupuestos asignados y sabemos exactamente, o bastante claro, dónde queremos llegar. Eso se transforma en un plan y en una estabilidad, porque sabemos que la rotación de proyectos o los proyectos que tenemos andando nos permiten estar claros en nuestra estrategia, en nuestro plan de negocios. Este tiempo es cuando más se maximiza, o lo estamos maximizando, en el desarrollo de productos. Es cuando mejor nos va. Estos productos los vamos a comercializar, a integrar el próximo año seguramente. Pero fueron frutos de un buen momento donde pudimos enfocarnos únicamente en la parte creativa. Eso es clave, eso es básico. No lo quiero llevar afuera, Ignótica nada más, es en cualquier lado. Como hace un niño ahorita en pandemia, y no quiero entrar en temas tan polémicos, pero ahorita que estás encerrado en tu casa, que no te dejes las distracciones, no tienes internet, no tienes todo, y además te piden que tienes que hacer una tesis o tienes que hacer una tarea, no tienes las condiciones para hacerlo. Entonces la calidad del producto que te están, en este caso una tarea que te están pidiendo, va a ser deficiente. Entonces, más o menos creo que me explico. Si tienes las bases sólidas, puedes darle a la creatividad, fomentarla al máximo. Y Carlos, ¿qué opinas tú al respecto? Es increíble como todo ronda alrededor de formación y calidad de vida.
Sí. Pero primero primero la calidad de vida, porque te va a permitir formarte continuamente, tener continuidad realmente, para que se puedan procesar y digerir realmente tantos temas académicos que finalmente van a generar productos. Considero que todas las empresas deben apostar al tema de formación como una de sus principales aristas de desarrollo, como una de sus principales metas de trabajo y objetivos, porque es una formación constante, ¿no? Además, en el área de tecnología o de construcción o de cualquier mercado realmente donde hoy intentes mirar, siempre hay necesidades académicas que cubrir. Y eso pasa por tener un grupo de trabajo comprometidos, que la palabra comprometido significa motivados y que vayan a suministrar un tiempo de trabajo dentro de tu empresa. Porque si apuestas en personas que no tienen esta continuidad operativa dentro de tu organización, esa formación la vas a perder. Esa formación, esa inversión en formación simplemente va a generar un egreso económico de tu organización, pero no vas a tener un retorno en la inversión con base a desarrollo. Entonces, allí es importante un tema de entender el compromiso y de que los colaboradores entiendan que gran parte de lo que buscamos, los que estamos detrás de esta baranda, es buscando ese apoyo que te permita sumar un periodo de tiempo y una motivación al aprendizaje, mucho más allá a las labores diarias mecánicas del día a día, sino qué puedo hacer, qué puedo lograr, qué voy a sumar con este nuevo conocimiento para poder desarrollar nuevas soluciones que mejoren los procesos de cualquier área, porque como lo hablabas tú, la creación de tecnología como una visión amplia, pues no simplemente está relacionada a solamente desarrollo de hardware y software. En particular, es lo que mencionas, Carlos, es un reto para las empresas, porque en muchos casos representa también un cambio de cultura y es fomentar esa creatividad para mantener a las personas motivadas, a los colaboradores que le están ya apoyando en algún desarrollo en particular. Hay muchas ideas y experimentos habido. Uno de esos experimentos famosos lo llevó a cabo Google con el famoso 20% de dedicación, que tal vez lo han escuchado nuestros oyentes, que es que del tiempo que tú dedicas a todas tus actividades dentro de la empresa no te apoyaba, sino la palabra te motivaba a que 20% de ese tiempo que tú dedicabas a tu tiempo, lo dedicaras a desarrollar algún proyecto personal. Y de allí salieron muchas ideas. Gmail es una de ellas. De alguien que dijo, oye, yo puedo mejorar el correo interno de la empresa. Y fíjense de la buena idea que es que la cantidad de usuarios que tiene a día de hoy y soluciones conexas que se le han ido integrando a esa aplicación. Entonces nunca sabes realmente de dónde te va a salir esa propuesta, pero es uno de esos experimentos que de alguna forma ha resultado exitoso. No es fácil hacer eso, porque hay compromisos, hay fechas, hay trabajo que hay que hacer y poder tener ese balance real, porque depende de cada uno y de la empresa que haga un seguimiento correcto, pero es una de las formas en las que se ha visto implementado ese desarrollo. Y nuevamente, esto es transversal a cualquier actividad. Ahora, quisiera más bien ver su opinión respecto a... sabemos que China es un monstruo de producción y de desarrollo de tecnología y que inunda los mercados con múltiples soluciones y productos. Pero ¿cómo ustedes creen entonces que se puede competir contra eso? Porque si tú no te masificas a una escala muy importante, tu producto igual siempre va a ser caro con respecto a algo. Entonces, ¿cómo ustedes ven que es esa diferencia? ¿O cómo te puedes apalancar en algo para hacer que tu producto o el desarrollo que estés llevando a cabo sea diferente y valga la pena comprártelo a ti? Y no como hace mucha gente, o gente que incluso nos lo ha dicho, no, pero es que yo lo compro en China y sale más barato. Totalmente el servicio. Apostaría al servicio. Y el servicio, si entramos en desarrollo de tecnología nuevamente, muy relacionado a lo que sería el desarrollo de software, por ejemplo.
porque ahí sí podemos competir de tú a tú. Ojo, no hoy no estamos preparados para eso, pero si hay un plan de desarrollo nacional y un compromiso académico a todas las edades, pues tú puedes generar una industria relacionada al software que permita competir de cierto modo con los grandes de la industria. Claro, tenemos una barrera que vencer y un compromiso político, educativo, social, que hay que vencer. Entonces, más allá del servicio, yo me relacionaría con el tema de lo que es la creación de software, que sí, si lo ves de cierto modo, siempre está relacionado a un servicio. La tropicalización del producto y el servicio es lo que nos puede diferenciar de China. ¿Okay? China manufactura como locos, ¿no? Pero nosotros podemos consumir su hardware, ya lo hacemos. Pero la capa de servicio, el valor agregado, se lo pones tú y se lo tropicalizas. No son las mismas necesidades aquí en el Caribe que en una zona de Alaska donde necesites cubrirte diferente por clima, etc. Fíjate que con el tema de China, los costos, ¿no?, de la manufactura probablemente cambien en el futuro cercano. Gracias a esta pandemia y a este nuevo orden, fíjate que se despertó un sentimiento medio nacionalista, digámoslo así, global, donde los países, específicamente Japón, creo que fue el primero, y ahora le está siguiendo Estados Unidos y quizás otros, están en la tendencia de nacionalizar nuevamente, de traerse las empresas que se fueron a China por la mano de obra económica. Esto te trae independencia tecnológica, retención de la conocimiento y sobre todo seguridad de Estado, que es como lo llaman ellos. Fíjate que hay temas muy polémicos de Huawei, específicamente, que si está con los chips hackeados, puertas traseras que te puedes poner, entonces no se lo permiten en el gobierno de Estados Unidos utilizar, y hay unas guerras comerciales, bla, 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 bla. Como sea que venga el futuro, la tendencia pareciera que viene a ser fabriquemos nuevamente local. Esto es súper interesante porque hay muchas oportunidades, Johnny, de cambiar los paradigmas que teníamos ahorita, concebidos, que estamos hablando inclusive ahorita, de cómo le compites a China. Yo creo que esta conversación puede estar a punto de cambiar en los próximos años. Veamos qué tan interesante se pone, ¿no? Sí, es una oportunidad. Eso que tú mencionas, incluso no solo por la pandemia, sino hay países que estaban dando beneficios fiscales a empresas porque vieron que, oye, pero es que todo ese trabajo que tú estás haciendo fuera está bien, fino, pero ¿por qué no lo puedes hacer aquí? Vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a buscar incentivos que también sean beneficiosos para ti como empresa privada, para que traigas eso, porque al final me estás trayendo también, o estamos abriendo puestos de trabajo locales, que en vistas de pandemia y de la recesión que va a venir, pues es también muy interesante. Es una de esas focos que mencionaba inicialmente. Está bien, no es la construcción, no es pegar un ladrillo, pero también es un trabajo de manufactura o un trabajo especializado para determinada actividad que también podemos hacer aquí y de alguna manera ayudar a dinamizar esa economía que se va a ver bastante golpeada por este gran suceso que afectó al mundo y que todavía no hemos visto lo peor realmente desde el punto de vista económico. Entonces, eso que mencionas sí es muy importante, creo que eso va a cambiar y de alguna manera los debates tal vez, o lo provechoso es que cambien a futuro para ver más bien cómo aprovechar esa ola de nuevos desarrollos y que si se hace correctamente puede ser un punto de partida muy interesante para muchos países de distintas partes del mundo, sin especificar ninguna en particular. Ahora bien, quisiera mezclar un poco ahora este desarrollo de tecnología con el tema de la programación que mencionamos inicialmente. ¿Por qué? A día de hoy, creo que todos los que nos están escuchando, de alguna manera han visto o han visto la importancia de contar con herramientas de programación en su trabajo.
Y no estoy hablando de que, juro, un desarrollador debe saber de programación, porque bueno, es algo que ves en tu formación profesional. Pero otras carreras, como arquitectura, porque ahora hay programas de software que pueden mejorar muchísimo el desarrollo de proyectos de arquitectura, pero necesitas de alguna manera hacer algún tipo de programación dentro del software. Entonces tienes que conocer, y no hablo tampoco de un lenguaje en particular, es la mentalidad de la programación. Oscar lo menciona mucho. La lógica. ¿Perdón? La Los lógica de patrones de programación. diseño. La sí. lógica, exactamente. Es el tema de la lógica, de entender el porqué y cómo poder realizar una determinada acción. Entonces ustedes sí creen, porque yo lo creo, pero ustedes consideran que la programación es algo que va a ser necesario en múltiples trabajos o áreas de trabajo en este futuro próximo. O sea, sin importar de verdad si eres un diseñador o si eres un arquitecto o si eres un, no sé, oye, Un se me fueron vendedor. las palabras. Un Un vendedor. vendedor, por ejemplo, exactamente. Entonces, ¿cómo lo ven Sí. ustedes? Y tomo la palabra para poner para que cierre el broche de oro del conocimiento que tiene Oscar. Un vendedor, que es mi posición particularmente, yo tengo que tomar siempre acciones con miras a la programación. Yo soy un programador, aunque no sé escribir una línea de código. Pero yo soy un programador porque tengo que estar buscando patrones. Patrones de información, patrones de discurso, patrones de reacciones y con esos patrones crear mi propio producto que es un pitch de venta. Y ese pitch de venta va alineado a una visión global de lo que es el aprendizaje de un desarrollador, en este caso de software. Sí, me interesa enormemente el mercado de creación de software, desarrollar productos o soluciones propias, que me encantaría y he estado siempre estudiando y revisando algunas soluciones. Pero las habilidades reales de crear lógicas y códigos y programas, pues no los tengo todavía y considero que sí es una de mis debilidades para poder desarrollar productos con mi visión. Pero si no vemos desde el punto de vista de la lógica, yo me considero un programador. Por supuesto que lo eres. Tú tienes que automatizar todas esas herramientas de cotización, de los patrones que dices de información, de encontrarlos. De alguna forma tienes que organizarlos para hacer tu trabajo más productivo. Tú programas realmente. Ahora que no eches una línea de código en un Python, en C específicamente, bla, no importa. Pero ya sabes que quieres lograr una meta y tienes que seguir una serie de pasos. Tienes la educación y hasta formal la tienes de que un problema se le entra con una serie de pasos y procedimientos argumentados. Estableces una hipótesis, vas y haces la prueba, bla, 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 bla. Eso se aplica a todos los niveles. Entonces, si lo estás aplicando, vendedor, quien sea, médicos, contador, mientras estés utilizando tecnología digital, es una computadora, y quieras mejorar en tu trabajo, tienes que programar de alguna forma. Ahora, si es la tendencia, claro que lo es. En el mundo está ocurriendo. No ves en el ejemplo que más me gusta, en Inglaterra, desde primer grado, están enseñando a los niños la lógica de programación, que es un sí o tal vez cómo haces una excepción, cómo logras automatizar aunque sea una luz o que un muñequito se mueva, porque te lo hacen más divertido a nivel de juegos. Tú ves en Minecraft, ese juego tan famoso, increíble, millón, lo compró Microsoft. Tú con ese juego programas. Yo no lo juego, pero estoy impresionado cada vez que me siento como un niño, cómo me muestran programación en Minecraft. Lo llevas en todos los niveles, la tendencia está allí. Si tú quieres cada vez mejorar, así como hablar otro idioma, inglés, que es necesario, tú tienes que saber programar. Esas lógicas de programación tienen que estar esenciales. Parte de toda la educación que ya está siendo en los países desarrollados, implementada, falta que empiece a replicarse aquí. Por ahora tenemos nosotros que fomentarlo a punta de bootcamps, ¿sabes? Clínicas de verano, donde hagas que los niños tengan acceso a una tecnología, porque muchas veces tienes las ganas, la capacidad, pero no tienes el equipo. No tienes ni el hardware o no tienes simplemente alguien que te explique que este nuevo código de programación de fácil implementación o cierta lógica A/B que la puedes aprender en 24 horas, la tienes disponible.
¿Cómo haces? ¿Cómo tienes acceso a esto? Entonces sí, todo requiere programación lamentablemente para los que no les gusta hacerlo en este futuro. Oscar, y tú como desarrollador, y que de paso autodidacta, porque tú empezaste desde muy joven en esta área, aprendiendo, leyendo, leyendo manuales en aquella época o después con el auge del internet, o sea, te fuiste preparando para esto. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere, pues, arrancar por aquí? O sea, ¿cuál es esa clave que debe tener para poder irse desarrollando sus habilidades poco a poco de programación, en este Mira, caso, es o de sencillo, desarrollo? siempre estudia siempre las bases, y completa el estudio de las benditas bases. Si vas a estudiar, digamos que te quieres ir por el mundo web, tienes que obligatoriamente entender todo el mundo y el reino de lo que es HTML y cómo se come. Después CSS para capas de diseño y después te puedes ir a programación como tal. Pero si no entiendes estas dos capas iniciales, olvídate que vas a poder hacer algo interesante en el futuro, o teniendo esas brechas de conocimiento, siempre vas a tener trabajos mediocres. Lo quieres llevar a automatización, pues aprende la básica, las lógicas básicas, diagramas, aprende qué son relaciones, qué son controladores si eres electrónico, los sensores, los actuadores, todos los tipos de procedimientos. Si tienes las bases sólidas y te concentras siempre allí, en cómo funcionan las cosas, puedes ser programador sin esfuerzo. Porque echar código es como hablar, es como escribir concentrado. Tú narras una idea estructurada, estás educado para ello. Si tienes claro qué es lo que quieres y con procedimientos, te comes el mundo. Entonces las bases siempre son. Es lo que yo no entendí eso desde el principio. Me tardé años en entenderlo, y aunque yo aprendí a programar formalmente por contrato, me obligaron en el 2000, en el .com boom que hubo, en la primera startup que tuve, por contrato decía que yo tenía que aprender a programar específicamente ciertos idiomas para poder entregar ciertos productos. Entonces tenía la soga al cuello, donde obligatoriamente implementé algo con el internet de los 90 que logró salir al aire, y bueno, pude comprar con esa misión. Ahora, de esa forma y ese mismo problema de haberlo hecho tan rápido y obligado, me llevó a tener malas prácticas. Esas malas prácticas las fui corrigiendo con el tiempo, porque nunca he parado de desarrollar y de hacer proyectos para mí y para mis empresas. Entonces, la misión siempre son las bases. Ustedes saben lo obsesionado que estoy, es cómo funcionan las cosas bases. Y eso es maravilloso, con eso puedes desarrollar productos. Con eso no importa la complejidad de un desafío, una solución que tengas que ofrecer. Sabes que la tecnología es lo de menos, la tecnología está para ti, disponible y servida. Lo único que tienes que saber es cómo leer el manual y cómo saber aprender. Bueno, saber aprender no es fácil. Hay que obligarse, es uno mismo. Eso te lo da la estructura de la universidad. Si eres un autodidacta, es difícil aprenderlo. Las bases, atacarlas. Sencillo. Y ahora, cambiando un poco el tema y poniendo un poquito más creativo, ¿cuáles creen ustedes que sean, o si les preguntara, dígame una tecnología que será clave en el desarrollo de nosotros como sociedad en los próximos años o a corto plazo? ¿Qué dirían ustedes? Una tecnología que consideres que sea clave en tu desarrollo como sociedad. Mira, no creo que, no me atrevo a predecir algo nuevo, como un carro volador, ¿sabes? No lo puedo saber, pero sí sé que las tendencias en las telecomunicaciones y satelitales ahora, de baja órbita, como las que está lanzando SpaceX para proporcionar internet en todos los lugares del mundo, sumado a las iniciativas de tener redes privadas y de corto alcance con bajo uso de energía, como LoRa, toda esta infraestructura de telecomunicaciones que vamos a tener muy pronto, pero es que ya está en la esquina, de forma global. Esa es la tendencia de cambiar todo. Todos los aparatos van a estar intercomunicados. Todos, no sabes la cantidad de data que vamos a estar procesando ya a la vuelta de la esquina, gracias a que ahora estás en lugares remotos. Ahí está la tendencia que yo veo, que nos va a cambiar. ¿Y tú, Carlos, qué opinas o qué crees que va a ser una tecnología que puede cambiar de verdad a la sociedad en el plazo del tiempo? Es algo que todos probablemente estemos pensando, que es el tema del uso de la inteligencia artificial, de todo el tema de la data, pero orientada al no programador, al que tiene la necesidad de simplemente crear una solución con base a su conocimiento, utilizando
frameworks, podemos decirlo, o herramientas que te permitan sacar el mayor provecho de ese tipo de tecnología. Pero todo pasa por primero entender realmente de qué va esto y cómo esas soluciones van a sumar a nuestro día a día. Eso es inmediato, está ocurriendo. Y creo que es una de las necesidades de desarrollo y de formación que están allí. Si nos vamos por el mercado de la construcción, que es nuestro mercado, pues el tema de la metodología BIM y la implementación del BIM Management en sus líneas totales, no solamente en un punto específico, como por ejemplo el diseño 3D o la simulación, sino el BIM Management global, integral dentro de una obra, que todo quede dentro de lo que es la herramienta de gestión del BIM, es una tecnología fundamental para el mercado de la construcción. Pero lo vemos nuevamente, si vemos el BIM muy relacionado también a lo que es data, inteligencia artificial, herramientas y cómo sacar el mayor provecho de ello para su implementación. Más de eso creo que sería redundar. Sí, de esto de soñar un poco y de verdad creo que va a ser un cambio sustancial que espero que sea aprovechado para bien de la humanidad. Yo he estudiado últimamente muchas cosas relacionadas con la automatización del agro, de la agricultura, de cómo la integración de tecnología allí beneficia muchísimo la producción de alimentos. Y por hectárea, por metro cuadrado, obtienes unos rendimientos bastante impresionantes. A día de hoy son países puntuales los que han estado haciendo este tipo de experimentos que involucran inteligencia artificial, involucra robótica, involucra el uso de drones, o sea, muchas tecnologías que las puedes ver aisladas, pero se le está dando una conexión a todas ellas. Y dentro de esto, Holanda, en la agricultura automatizada, usando un invernadero, que básicamente lo que están haciendo es un cultivo vertical. O sea, esa idea que seguramente por ahí han escuchado de cultivos verticales, pues, pero llevado de una manera formal y con investigación, es algo que puede ayudar a la sociedad y a distintos países que se dediquen a esto a mejorar la producción y dejar de depender en muchos casos de la naturaleza. O sea, de si está lloviendo, si este año llovió poco o mucho, de si el sol incide de una manera u otra, de las plagas, porque bajo ese ambiente controlado puedes obtener muchísimos rendimientos. Y la investigación está allí y se está llevando a cabo y tiene resultados bastante promisorios para ser explorados y replicados en muchos países del mundo, sabiendo que el tema de producción y de recursos en muchos casos en países es limitado. Y esto es una manera de que pudiera ayudar a paliar ese problema en estos países. Entonces creo, o es lo que más me llama la atención, así como ustedes también mencionaron lo que ven. Ahora bien, ya para ir finalizando el episodio de hoy, Carlos, tú mencionaste la construcción y nosotros obviamente somos una empresa ligada a la construcción. ¿Cómo ves? Porque tuve un debate interesante en estos días relacionado con sustentabilidad y la persona con la que estaba hablando me decía que era obligatorio para ser sustentable incluir tecnología o hacer desarrollos tecnológicos y dentro de las edificaciones. Yo desde mi punto de vista le dije que no, que la sustentabilidad no necesita de un cable para que se pueda llevar a cabo dentro de una edificación o para que ésta sea sustentable, sino básicamente es un tema de conceptualización, de diseño y de seguir metodologías y normativas que existen en el mundo para poder llevar a cabo una construcción de un edificio sostenible. Pero ahora ampliando ese concepto, ¿cómo ves tú la integración de tecnología dentro de los edificios? Ligado a este desarrollo. O sea, ¿crees tú que es necesario seguir desarrollando tecnología para seguir integrando dentro de los edificios y hacerlos más eficientes o más sustentables? Bueno, totalmente, Johnny, ¿no? Y aunque un cable no sume en un proceso directamente de sustentabilidad, pues si es realmente necesario la implementación de soluciones en donde el cableado va a aportar algo, pero no es lo básico para lograrlo. Lo básico para lograr está en esa conceptualización de la arquitectura como una visión macro
porque si el arquitecto lo piensa y lo planifica y lo diseña con una visión de arquitectura ecológica, buscando aprovechar el ingreso de luz natural, la ubicación de la obra con respecto a la inyección de calor por el sol, por la intensidad del sol en sus caras norte, oeste, sur, no sé, este, así como cualquiera una de las visiones del free cooling que pueden existir para evitar el uso de sistemas de climatización, es la base fundamental para poder desarrollar este tipo de soluciones con miras a una certificación de sustentabilidad o de sostenibilidad, como lo quiera llamar. Lo que sí está muy relacionado es la creación de software que van a sumar en este desarrollo, porque no solamente es la arquitectura, sino que el arquitecto, para poder tomar una decisión, utiliza un lenguaje de programación previo o una herramienta previa donde un lenguaje de programación le va a sumar habilidades para tomar una decisión de si orientar la infraestructura un grado más o 2 grados más o 10 grados más en el eje del norte hacia el sur, no sé. Ya eso dependerá de la visión del arquitecto, pero lo que sí está claro es que las herramientas y el uso de las soluciones de programación son fundamentales para que los arquitectos, principalmente como una de las piezas de más básicas para el desarrollo de cualquier infraestructura y una de las piezas más importantes del desarrollo de cualquier proyecto, pueda mejorar sus habilidades. Lo mismo va relacionado a todos los arquitectos, a todos los ingenieros que forman parte de un proyecto de construcción. Y si lo vemos ahora como el promotor, este promotor también necesita de estas herramientas, porque ya no es solamente quedarse y proponer con base a cálculos o experiencia que ya tenga, sino que puede simular procesos constructivos y en estos procesos constructivos evaluar la curva del factor de implementación de presupuestos con respecto a la cantidad de personas a construir o a los grupos de trabajo a construir maquinarias para garantizar cumplir con unos tiempos o compromisos adquiridos con sus clientes, en este caso compradores, o, ¿por qué no?, el promotor que contrata al constructor y este constructor tiene que cumplir con unas condiciones de contrato. Entonces allí, importante otra vez el tema de la formación desde el punto de vista de programación nuevamente y la lógica también de programación, así como las lógicas ya de uso netamente de un lenguaje, que creo que allí es donde muchos les tememos por tener que aprender lenguaje de programación y cuando lo ves como tan abstracto y no como lo ve Oscar, que es una conversación o simplemente escribir un documento que tiene una lógica de así como él habla, como está escribiendo un documento de un informe y eso finalmente se traduce en un software operativo. Fíjate que en el caso del que manifiesta Carlos Johnny de construcción, hablas mucho, sí, ciertamente, un arquitecto, programar, le tiene miedo. Bien, pero fíjate que en la práctica ahorita, gracias a las metodologías, específicamente BIM, te está obligando, porque son metodologías recientes, ¿no? Te obligan, están implementadas sobre tecnologías colaborativas. Esto está obligando a que los métodos sean mucho más fáciles y se logre todo lo que dijiste, desde la virtualización, saber el momento, todo lo que tiene una obra y necesidades, todo centralizado. Eso es increíble y no estás echando una línea de código. Si te pones a ver, lo que hiciste fue implementar nuevas metodologías colaborativas de información y le dejas una herramienta que haga toda la gestión. Entonces hay dos vertientes, ciertamente. Ciertamente, lo que ambos mencionaron es totalmente válido. Este desarrollo tiene muchas maneras de verlo aplicado a la construcción. Y ahora ya estamos finalizando el episodio del día de hoy, que es el último nuevamente de esta segunda temporada. Me gustaría que las palabras finales fuesen como cuál sería su consejo para la empresa o esa persona que quiere afrontar un desarrollo tecnológico, que lo está pensando, porque sé que hay por ahí ideas de cómo puede afrontar esto. Y también me gustaría saber si desde el mundo tecnológico ustedes admiran a alguien y el por qué. Eso creo que sería un buen cierre de este episodio y de temporada.
Entonces, quisiera comenzar con Oscar. ¿Cuál sería tu consejo y si admiras o reconoces a alguien interesante dentro del mundo de la tecnología, Mira, vivo o muerto? O sea, vamos a decir reciente o en la historia, que consideres relevante tremenda pregunta. en este Lo que pasa es desarrollo. que a veces se me sale lo raro. Si ni siquiera te puedo responder cuál es mi color favorito, porque no puedo responder eso, me gustan todos o no me gusta ninguno. Con el tema de ser groupie de algún programador, no lo tengo, pero son muchos. Me encanta leer las biografías de gente relevante en la vida, y sobre todo a veces noveladas y todo, para darle algún tipo de sazón al cuento, y son inspirativas. He leído todos los grandes, no tengo referencias exactas de filosofía, me gusta irme por aquí con este tipo de personas como mentor, trato de buscar lo que más se lee. En cuanto a recomendaciones de patrones de arquitectura, estoy obsesionado con las metodologías, ¿no? Que son las que te permiten finalmente ser productivos. Y por allí podría ir ese tipo de consejos, ¿no? No hay que reinventar la rueda. Las inversiones por todos lados en el planeta, equipos de desarrollo gigantescos, invirtiéndole para crear productos increíbles, abiertos, open source, disponibles para todo el mundo en Internet. Y nosotros vamos a querer tratar de reinventar eso desde un cuarto en nuestras casas, con calor, frío, lo que sea, mala conexión a Internet. No, dedícate unas horas, un tiempito a aprender eso, que ya está libre, y construyes tus productos sobre esto. Listo. Soluciones rápidas con tecnologías confiables. Y Carlos, Wow, Johnny, es que tu tus... pregunta es muy amplia. Y de verdad. Y aunque no me voy a ir a aguas profundas, lo que sí realmente quiero cerrar, y no quiero cerrar no solamente este capítulo, sino el episodio, es con probablemente el mismo mensaje que, que toqué cuando hablamos de BIM, que es atreverse a cambiar, atreverse a hacer las cosas distintas, atreverse a hacerlo. Esto mismo que estamos haciendo, el podcast. ¿Cuántas veces estuvimos conversando de, mira, queremos crear contenidos de esta forma? Creo que es importante que la gente nos conozca con nuestros errores y nuestras virtudes y complejidades y todo, pero somos una persona tal cual como cualquier persona que nos está escuchando en este momento, que tiene miedo, ganas, que tiene unas necesidades, que está viviendo este periodo de pandemia con muchos temores como todos lo estamos viviendo, pero no, lo importante es atreverse a hacer las cosas en el momento que realmente lo consideres. Si quieres aprender tecnología, atrévete a dar el primer paso. Y ese primer paso pasa por tomar este primer curso en línea. Hace poco tuvimos una experiencia con una persona de 65 años que estaba tomando por primera vez su curso en línea con nosotros. Y su experiencia fue tan buena, y no por hablar de publicidad, que me dijo, Carlos, quiero seguir tomando este tipo de experiencia. Entonces es un compromiso también cuando tú propones contenidos, porque ese compromiso tiene que ser tan satisfactorio para la persona que está ocupando su tiempo, que realmente lo vea como que tiene sentido. Y volviendo al tema de atreverse a hacerlo, estoy pensando ahora en estas grandes organizaciones de constructores de mucho renombre que tienen cierta edad y trayectoria, y realmente en muchas ocasiones lo que le da es miedo a ese cambio que es ya, que lo tenemos en la puerta, que es tanto así que nos ha tocado mucho montarnos en la ola ya corriendo cuando ya la ola está caminando, y es difícil, sí, pero es necesario. Entonces, quiero cerrar el capítulo primero felicitándote, Johnny, por el esfuerzo que has tenido en crear este escenario de podcast, en donde hoy cerramos esta segunda temporada, pero que está abierto a crear mejores y más contenidos orientados a una conversación entre amigos, entre profesionales, que se preocupan por un tema específico para poder dar a conocer nuestra visión, nuestras ganas y nuestros objetivos. Así como poder generar una formación y una visión a unas ganas de hacer las cosas distintas. Que este país, particularmente donde vivimos, en este caso hoy Venezuela, pues requiere tantísimo de profesionales que se atrevan a hacer las cosas distintas y salir de esta
cúpula o de este círculo vicioso de corrupción y de dificultades políticas, sociales que hoy nos mantienen en la cola de Latinoamérica. Oye, gracias por las palabras. Este podcast de verdad es un esfuerzo conjunto. O sea, no hay trabajamos mucho detrás de esto y era una idea que teníamos rodando desde hace tiempo. Pero bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera posible y sé que vamos a mejorar. Porque esa es la idea. Siempre puedes ir a mejor. Muy bien, Johnny. Yo con el cierre quisiera cerrar con dos cosas. Desde el punto de vista de un consejo, yo diría que, porque seguro hay un tema recurrente que es, pero ciertamente hablamos de oportunidades, hablamos de esto, pero ¿de dónde saco los fondos para poder aplicar a mi idea o poderla desarrollar en mi desarrollo? Y los fondos para poder desarrollar ciertamente son un punto necesario para poder llevar a cabo una idea. No voy a entrar en detalles de dónde los puedes obtener, si familiares, prestado, buscas una inversión. No, creo que pasa por tener esa idea clara y hacer todo el esfuerzo para que se vea el compromiso que tú tienes con tu idea. En muchos casos, porque el dinero y los fondos siempre están allí, de alguna manera u otra. Siempre puedes acudir desde una competencia donde puedas demostrar tu idea para obtener alguna financiación, un financiamiento semilla, o algún inversor que existen inversores privados, existen aceleradoras o programas tanto nacionales como internacionales, porque ese ecosistema sí se ha ido desarrollando de una manera más o menos estable aquí en el país o en la región. En la región obviamente hay muchísimos casos más de éxito y tal vez más facilidades para obtenerlo, pero aquí también en Venezuela se puede hacer. Entonces creo que es profundizar en la idea, porque muchas veces lo que buscan es que ese compromiso del emprendedor o de las personas, del equipo de trabajo, exista. Porque el éxito de esa idea o no va a depender del compromiso que se tenga y del trabajo y de las ganas que se le ponga. Ahora, si se desarrolla en más o menos tiempo, bueno, eso ya sí dependerá de un tema de recursos para poderlo llevar a cabo, en este caso recursos económicos. Y por parte de la persona que admiro, me voy a ir un poco hacia el lado de la física, porque quiero dar el ejemplo de que la tecnología realmente es agnóstica. No es buena o mala, sino es el uso que se le dé. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, que fue con lo que empecé, en uno de los comentarios, en Alemania, Heisenberg, el físico que habían comisionado para que desarrollara la bomba atómica, él al final nunca la desarrolló. No la desarrolló, y creo que no es por un tema de capacidades, porque era una persona brillante que había hecho una serie de descubrimientos y que realmente estaba bastante cerca. Pero creo que no la desarrolló porque realmente sabía cuál era el uso que le iban a dar a eso. O sea, y en un proceso de guerra es muy fácil determinar para qué iba a ser. Entonces, es una persona que desarrolló y fue desarrollando algunos avances desde el punto de vista de la ciencia que eran muy relevantes, pero llegar justo al final de decir, aquí ya está lista la bomba, eso no lo hizo. Y no lo hizo por todo lo que he leído y eso por un tema ético, realmente. No quería ser el destructor de los mundos, como lo llamó Oppenheimer a la bomba atómica. Entonces quería cerrar con ese comentario final. A todos nuestros oyentes, a ustedes muchachos, muchas gracias por acompañarme en este recorrido del podcast. Ha sido enriquecedor y ha sido de temas muy interesantes. Y para los oyentes, con esto cerramos nuestra segunda temporada. Vamos a tomar una pausa para preparar esta tercera temporada con nuevas ideas y secciones incluso dentro del podcast que harán esto más interesante y entretenido para todos. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Innovados, un podcast de Hipnótica.